Me encanta en Aprender de Grandes conversar con gente que haya hecho o esté haciendo en su vida más de una cosa y que cada una de esas cosas las haga de una manera espectacular. Hoy voy a conversar con Alberto Rojo. Alberto es científico y es artista. Como científico es físico, hace investigación y divulgación de la ciencia y entre otras cosas publicó con un premio Nobel. Y como artista toca la guitarra, compone y tuvo el gran lujo de tocar y cantar con Mercedes Sosa, ni más ni menos. Y ahora incluso está empezando a dibujar también. Vamos a conversar de un montón de cosas. Tengo muchas ganas de conversar con Alberto y creo que a ustedes les va a gustar también. Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Bueno, hola Alberto. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Qué bueno, Gustoso gracias. de estar acá. Gracias por aceptar la invitación. Tengo muchas ganas de tener esta Y conversación. yo también. La verdad, yo también. Bueno, quiero empezar con una pregunta grande, como A me ver. gusta hacer en general. Y en tu caso, me da mucha intriga. ¿Qué aprendiste en todos estos años de tener una pata en la ciencia, su investigación, su divulgación, y otra pata en las artes? Y cada vez el plural de las artes parece que se va agrandando. Sí. ¿Qué aprendiste en todos estos años? Qué buena pregunta. Aprendí, por un lado, de que no, digamos, yo empecé a juntarlas hace relativamente pocos años, 10 o 12 años, siendo que habían vivido en mí simultáneamente, en paralelo quizás antes, ¿no? Desde muy chico. Aprendí que hay una especie de valoración a la manera de un secreto a voces de la intersección, de la práctica común, de la interdisciplina. No, yo pensé al principio, bueno, qué raro que puede parecer un artista que además es físico profesional o al revés. Y hay como una especie de reconocimiento de que hay algo importante ahí, de que hay algo que vale la pena, de que ese territorio intermedio es un territorio valioso y que eso por el lado de la gente. Por otro lado, también aprendo que hay muchísimo para explorar en ese territorio, ¿no? De ideas. En el territorio de la intersección. De la intersección entre las dos, ¿no? Que para mí es ahora una unidad, digamos, no es que sea científico, artista científico, es como una especie de categoría que la estoy, digamos, que crece en mí, digamos, ¿no? La categoría de individuo de una disciplina, o sea, digamos, el universo no se organiza como las universidades, ¿no? O sea, hay disciplina, pero hay un territorio difuso entre las disciplinas y muchísimos puntos en común en una con la otra, ¿no? Entonces, lo hice como una misión en mi vida, el explorar ese territorio y difundir la idea de que hay elementos en común. Así que el aprendizaje quizás sea la sorpresa ante la gente, de la recepción por parte de la gente de que hay algo en esa conjunción, algo que vale la pena y algo que no es una extrañeza, sino que es algo auténtico, ¿no? Decías, Alberto, que de alguna manera tu vida tuvo estas dos facetas durante mucho tiempo. Sí. Y en esta última década estuviste de alguna manera integrando y casi definiéndote como algo que vive en como la un intersección. anfibio, digamos, en esa. ¿Qué encontraste en esa intersección? Porque antes profundizaste en cada una de esas dos áreas y ahora vivís un poco en los bordes, ¿no? ¿Qué hay ahí? La creatividad, el espíritu creativo, y lo que yo fui descubriendo que había un territorio en ese sentido, ¿no? Y lo descubrí a través de las lecturas de muchos científicos que describían la importancia de la estética en su aproximación a la ciencia o la física en particular, y a veces en la construcción de teorías, ¿no? Hay muchas teorías científicas que se fueron construyendo, no persiguiendo una explicación de un experimento que no se entendía, sino una incomodidad o un horizonte de simplicidad, de elegancia, de simetría, de belleza, ¿no? Y un físico en Chicago que se llamaba Chandrasekhar, para mí fue revelador leer alguien que yo había conocido porque me lo cruzaba en los pasillos y en los té con galletitas que había antes de los coloquios, que después él escribió un libro que se llama Verdad y Belleza, tomando del poema de Keats, ¿no? De la verdad es belleza, la belleza es verdad, todo lo que
eso es todo lo que conoces en el mundo y todo lo que necesitas saber, una cosa así, ¿no? Ese es el poema, y Truth and Beauty, la verdad y belleza, es el libro de él, en el que habla de muchos casos en la ciencia donde lo que prevaleció fue la estética de la teoría en cuanto a la búsqueda. Después, por supuesto, la teoría tiene que estar de acuerdo con una experiencia y describir un fenómeno natural. Pero lo que él decía es que, una frase que a mí me parece maravillosa, y es que todo aquello que la mente humana encuentra como bello, encuentra su lugar en el mundo real, ¿no? O sea que si una teoría es lo suficientemente bella, inteligente y profunda, va a describir algún fenómeno de la naturaleza. Entonces, como hay una especie de misterio en ese sentido, ¿no? Porque me está diciendo que, la, que, la, que las leyes son creaciones de la mente, de la misma forma que el arte es una creación de la mente. La misma imaginación que crea el arte es la ciencia, ¿no? Es la que crea la ciencia. Entonces, hay muchísimos elementos en común ahí, y eso es lo que yo creo que hay ahí, ¿no? Es la esencia del espíritu creativo, de la curiosidad y de la imaginación. A mí eso siempre me llamó mucho la atención en mi época de investigador científico. Era este criterio de que ante dos teorías que explicaban la misma realidad, la más simple y la más bella era generalmente la que se aceptaba como, por lo menos por un tiempo, Sí, la y es la que verdadera, ¿no? termina siendo la más cercana a la realidad, porque no es que las dos, si había dos teorías, una más linda y otra más fea, es muy probable, o al menos la historia lo ha mostrado, que la más sencilla es la que tiene mayor alcance al fin y al cabo. Es la que Que más se puede explicar aproxima. una gama más grande de Claro, y la que se aproxima situaciones. más a la realidad. Sí, cosa que me parece al menos antiintuitivo. ¿Por qué el universo va a privilegiar lo que nosotros con nuestra estética consideramos bello, ¿no? Porque justamente lo que no es, yo creo que no es, no puede ser eso. Obvio. Obvio. Entonces lo que pasa es que las leyes son... Entonces, ¿cuál es para mí la explicación de eso? O el hecho de que las leyes son una forma de categorizar la naturaleza, de organizar la naturaleza, que es la forma que está informada por nuestros sentidos y por nuestro criterio estético. Entonces, lo que a nosotros nos parece que es el mismo criterio de selección que tenemos hacia las teorías, es el criterio de selección que tenemos hacia una obra de arte, ¿no? Entonces, yo siempre hago la fantasía, nunca escribí el cuento esto, pero capaz que lo escribo, hacemos contacto con una civilización lejana en la que hay una inteligencia distinta, pero suficientemente evolucionada como para tener ciencia, ¿no? Pero ellos o ellas han evolucionado con otros sentidos, porque digamos, la historia de la evolución ha sido distinta. El planeta quizás tenía condiciones ligeramente distintas a la nuestra, pero tienen ciencia. Entonces, ¿cómo es el diccionario entre la ciencia de ellos y la nuestra? Quizás nos parecen feas esas teorías, o quizás nos parecen completamente extrañas porque tienen otros sentidos, ¿no? Entonces el diccionario entre esas dos ciencias sería me parece a mí hipotéticamente muy interesante, como que ellos huelen la ley. Ah, eso es la ley de Newton para mí. Ah, no, pero nosotros la combinamos con otra cosa y nos da lo mismo. Ah, fíjate, ¿no? Entonces, yo creo que elegimos aquellas descripciones que nos resultan estéticamente agradables porque tenemos no hay una sola ciencia, quiero decir. La ciencia nuestra es la que nos resulta agradable y la que después termina siendo verificada por la experiencia, ¿no? Se me ocurre pensando en esto volviendo a tu historia, de haber estado mucho tiempo en el mundo de las ciencias, haciendo investigación y divulgación, y después en el mundo del arte, en principio en la música, Sí. y ahora expandiéndote, pero en esos momentos querías ser un buen músico y un buen científico, Sí. Y te dedicaste a eso, y se me ocurre que a medida que en esta última década juntaste o te ves en la intersección, se me ocurre que primero puede haber polinización cruzada, es decir, cómo la mente del científico influye en la del artista y viceversa. Sí. Y después pueden aparecer cosas que son nuevas, que no es mejorar la mente de uno o la del otro, ¿no? ¿Qué inspiración te dio el arte en la ciencia y qué inspiración te dio la ciencia para el arte? Yo creo que, digamos, la exploración de los mecanismos estos, ¿no? De la creatividad común a los dos, es la que a mí, yo siento que hay una inspiración indirecta en cierto punto. Por ejemplo, estábamos conversando antes de la entrevista en que estoy muy interesado en el dibujo. Entonces digamos, empecé a estudiar con detalle todo el dibujo.
Y en ese proceso de estudiar la anatomía, la sombra, el dibujo, cómo, las proporciones y demás, hay algo de esa disciplina que me hizo tocar distinto el instrumento después. A tener atención sobre cosas que no tenía antes, ¿no? Y lo notaba que estaba prestando atención a ciertas cosas que vienen de examinar estructuras desde otro lugar, que yo las tenía quizás postergadas porque ya tenía había cierta mecanización en mi forma de tocar. Tocar la guitarra. El instrumento, sí, la guitarra, sí. O sea, a ver si entiendo. Tu mente científica que te acercó al dibujo pensando en la anatomía te hizo cambiar cómo tocas la guitarra. Sí, absolutamente. Wow, o sea, es una cosa, una un círculo vuelta hermosísimo que yo lo siento, porque hay cosas que estoy cambiando que tienen que ver con un poco, en este caso particular, una especie de rescate de una cierta anestesia, ¿no? O sea, hay una cosa que yo persigo con mi laburo como artista y como científico, que es preservar ese sentido de que te duela todo, ¿no? De asombro, de no ser indiferente. Yo creo que es el antídoto ante la anestesia, no sé, de la realidad. Digamos, uno termina, por supuesto, hay que vivir, hay que tolerar a ciertas regularidades y ignorar un montón de cosas que están a nuestro alrededor, porque si no, no puede funcionar. En mi trabajo y por mi naturaleza y por la elección que hice de científico y artista, estoy completamente alerta, constantemente alerta a lo que me rodea. Y a veces siento que también pierdo cierto sentido de alerta, ¿no? Porque, bueno, como los olores, uno se acostumbra. Y el dibujar me devolvió a un sentido de alerta, del detalle, de la estructura, de la manera de aprender cosas nuevas, que está informada por cómo aprendí cosas anteriores. Pero al replantearte, el poema de Eliot que dice, me acordé ahora, en castellano sería: no hay que cesar de explorar, y el fin de la exploración será volver al punto de partida y verlo por primera vez, ¿no? Eso es lo que sentí yo con mi aprendizaje del dibujo, que yo llegué pensando en las proporciones, en la óptica, en la tridimensionalidad, la proyección de la tridimensión a las dos dimensiones, todas esas cosas, y en examinar eso de vuelta. Y lo siento, tuve una especie de ver el lugar por primera vez, ¿no? Después de haberlo visitado tantas veces, ¿no? Bueno, es como irte de viaje a China para volver acá y darte cuenta de ciertas cosas que antes no veías. Absolutamente, y a mí, en ese sentido, a mí me pasó también eso, ¿no? En mi conexión con el castellano, ponele. Yo siento que me conecté muy distinto con el castellano y con escribir en castellano después de aprender a leer poemas en inglés y saber literatura en inglés, ¿no? Es por eso aquí me parece a mí que es una muy buena práctica el de cambiar de disciplina o explorar otra cosa. Y después volver, quizás. Y después volver. O aún, sí, constantemente, claro. Y en la ciencia también me pasa, porque también veo que mi elección de problemas, o mi aproximación a la solución de problemas, también estuvo modificado en los años en que empecé a ser un artista que le interesaba la ciencia, ¿no? Porque estoy alerta como cuando uno, me acuerdo, tenía un amigo en Tucumán que una vez es físico también, y nos acordamos siempre de esta anécdota con humor, porque una vez se golpeó el brazo y me dice: che, ¿vos sabés que ahora que me golpeé el brazo, todo el mundo me palmea ese brazo? Digo, antes te lo palmeaba y no te enterabas. Exactamente. Entonces ahora como me duele el brazo del arte, cada vez que veo hay muchísimas frases de científicos que son completamente alusivas al arte, y a la manera en que el criterio estético ha ido pautando su desarrollo científico, ¿no? Claro. Y es el cuento ese de la... creo que, no sé de dónde salía ese cuento, lo leí en un paper una vez, de la chiquita que iba al bosque con sus padres y iba caminando por el bosque. Cuando llegan al centro del bosque, los padres ven que la chica tenía en su canastita, la había llenado de frutillas, y de vuelta todos vieron frutillas, ¿no? Claro. Un poco eso, ¿no? Me cuento sencillo, pero que es
aprender a ver, digamos, eso es lo Claro. que... Está bueno, más allá de cómo te influyó la ciencia en el arte y el arte de la ciencia, está lleno de ejemplos de artistas que influyen en la ciencia y de científicos que influyen en el arte. Está repleto, desde Borges como uno de los Claro, creadores de ficciones más citado en papers científicos, si no absolutamente. entiendo mal, hasta artistas que con sus formas raras pueden inspirar a científicos a hacer algo distinto, Sí, o al revés, o científicos que ayudan a los artistas a encarar otras absolutamente. obras, ¿no? Absolutamente. ¿Y qué te pasó a vos viviendo en el medio, ahora que estás... Porque hasta ahora hablamos de cómo uno influyó en el otro, ¿no? Sí. ¿Hay algo nuevo en el medio o es mejorar las dos puntas? Yo creo que hay algo nuevo, no lo encontré todavía, pero creo que hay algo nuevo, que hay un género distinto ahí. Yo lo estoy explorando haciendo intentos sin desesperación, pero intentos de componer canciones que hablen de la física, por ejemplo, y ya tengo varias. ¿La letra habla o hay algo de la música que... La letra, la música también, pero es más una alegoría, también la letra, pero la música es más alegórica, en la que tomo ideas de la física y las incorporo, o fórmulas de la física, y veo cómo, de qué manera esas leyes pueden, o algoritmos pueden ser capturados por motivos musicales. Y además las letras también, que lo hago en colaboración con amigos, y yo les tiro alguna pauta científica y ellos la poetizan y después yo le pongo música. Bueno, hace poco recuerdo haber visto a alguien que había agarrado el desarrollo decimal de pi Ujú. y había asignado los dígitos del 0 al 9 a notas musicales y entonces tocaba el desarrollo musical de pi y trataba de darle algún Completamente tipo de... irregular, claro. Irregular y caótico y de alguna manera pensar si eso genera algo interesante musicalmente o no, ¿no? Claro, Sí. porque en el fondo, hay una lógica, creo yo, de por qué el arte nos resulta agradable. Y quizás ahí esté la verdadera exploración, digamos, ¿no? Es decir, en el fondo hay neuronas y hay una sensación de placer y hay una lógica, una consonancia de los procesos mentales con el mundo exterior, ¿no? Y eso es que yo creo que es dable de ser descifrado por la ciencia. Que la experiencia estética es un fenómeno físico, ¿no? Y bueno, quizás por ahí entonces ahí hay una gran intersección, ¿no? Me parece. No es lo que yo investigo porque no soy neurocientífico, sí, no me dedico a eso, pero me parece que tratar de entenderla por ese lado, por supuesto tengo alguna resistencia cuando lo planteo de esa forma del lado de algunos artistas, ¿no? Porque el arte es el arte, ¿no? Uno más uno no es sol. Claro, ¿no? claro. Sí, es verdad. Al mismo tiempo yo tengo esta sensación y en otras conversaciones en Aprender de Grandes íbamos sobre este tema de que por lo menos el prejuicio que tenemos en nuestra educación es que la ciencia intenta describir cómo funciona el mundo, mientras que el arte construye mundo. Me pregunto si eso es una diferencia fundamental o no entre las dos disciplinas. Es decir, Yo creo que no. Yo creo que no porque supongamos, la poesía es arte o la literatura. Por empezar, el arte empieza como una representación de la realidad. Digamos, ¿no? La primera gran forma del arte es la arquitectura, ¿no? Y después sigue la escultura y recién hace poquito, digamos, en el Renacimiento la pintura empieza a gravitar sobre las otras artes. Es por una cuestión de práctica, de transporte, digamos, ¿no? Pero la intención es hacer una representación y maravillarse ante la ficción que se presenta para la mente, que de pronto aparezca un retrato que es parecido a lo que está al lado tuyo. Por otro lado, a mí me parece que el arte lo que intenta en el fondo, el arte es una búsqueda de la verdad, digamos, una aproximación hacia la verdad. Eso vas a saber qué es la verdad, pero yo creo que es una búsqueda de la verdad. La poesía es una búsqueda de expresión y que es una manera de conexión con los misterios del mundo, me parece a mí. Y de hecho, por eso es que hay una gran intersección en el sentido de que, no en el caso de los artistas que vos decís que se inspiran con la ciencia, pero si uno toma Borges o inclusive Dante, ellos están queriendo hacer poesía, están describiendo ficciones, pero en ese describir ficciones, imaginar mundos que son creados, creando mundos,
em, se anticipan a la ciencia, porque las leyes son creaciones del mundo. Pensar que la ley de la física gobierna, que la ley de Newton gobierna el movimiento de los planetas, es una idea religiosa, porque las leyes no existen, las leyes son construcciones propias. El mundo está ahí, comportándose de maneras que son extrañísimas y que a veces son lo suficientemente regulares como para que nosotros las podamos categorizar en leyes. Y en esa categorización estamos creando eso que llamamos leyes, ¿no? Y eso describe una realidad. Pero entonces la única diferencia sería que esa descripción de la realidad de la ciencia es falseable mientras que la del arte no. Por ejemplo, pero sí, pero en la búsqueda, sí, pues, digamos, no es lo mismo una cosa que la otra, ¿no? O sea, pero hay un territorio. Pero hay más similitud de la que parecería, ¿no? Exacto. Quiero decir que son. Una cosa es el arte, otra cosa es la ciencia, en cuanto a ver extremos, digamos, ¿no? Nadie va a dudar que la Quinta Sinfonía es una obra de arte y que la teoría de la relatividad es ciencia, pero cuando uno empieza a ver cómo se construyó una o la otra, los elementos compositivos que influyen en una u otra, en la sinfonía, cómo llegó Einstein a la ecuación de la gravedad, hay una serie de razonamientos o sea, el elemento de construcción está porque el artista está tratando de describir un objeto, quizás aún con el arte abstracto, hay una intención de expresividad, pero si en el arte figurativo por lo menos uno está tratando de describir, está tratando de sintetizar, está tratando de ver qué elementos deja adentro, qué elementos deja afuera para capturar la esencia, y en eso es hacer un modelo, eso es un modelo de la realidad. Claro. Toda obra el realismo no existe, ¿no? Dice es un recorte. Sí, no existe el realismo ni no existe el mapa. Hubo una charla muy buena en TED del otro día en la que hay un texto, hay un párrafo en el que yo digo lo mismo en un libro sobre la ciencia como mapa de la realidad. Los rayos de luz son un mapa que describen como el mapa del subterráneo, que no te lo describe del todo, pero que es útil como descripción, ¿no? Entonces son distintas maneras de describir. Y la poesía, yo creo, en mi punto de vista, la poesía es un intento de expresar lo inexpresable, ¿no? De llegar de invadir el cuadriculado de la realidad que nos impone el hecho de que tenemos un conjunto limitado de palabras, de símbolos, de expresiones, ¿no? Entonces es muy poco lo que podemos describir de la infinitud, es una discretización del espacio, digamos, ¿no? Entonces para invadir el continuo está la poesía, y ahí es donde se encuentran cosas que son atisbos de ideas científicas. Claro. Pensando, esa división puede ser, pero en esa división es una división, me parece un poco quizás de trazo muy grueso. Sí. Pensando en tu recorrido por ahora en el mundo del arte, ¿empezaste con la música? Sí, empecé con la música. ¿Cómo fue el recorrido y cómo fuiste dando los pasos? Empecé casi simultáneamente con los dos. Porque mis padres, yo tuve unos padres muy inspiradores, me estimularon mucho de muy chico. Inclusive con la pintura, que es una cosa que yo estoy recuperando de la infancia ahora, ¿no? Entonces mi papá era filósofo de la ciencia y mi madre hacía pedagogía de la ciencia, ¿no? Enseñaba en el nivel terciario pedagogía para maestros de la primaria. Y los dos experimentaban conmigo de alguna forma, con mi hermana, me tiraban experimentos, me explicaban por qué, te parece que, me acuerdo, mi mamá me decía, vos tenés para enfriar el café con leche tenés que pasarlo de una taza a la otra. Y me dice, ¿pero por qué? Me acuerdo de mi vieja, ¿no? Y mi viejo me explicó cuando yo tenía 11 años la teoría de la relatividad, con trenes y cosas. ¿Y entendiste o no? A mí me fascinó la idea y le fui a contar el domingo en la reunión familiar, fui a contarle a mi tío y estaba tan fascinado a mi tío y me empecé a explicar y me di cuenta que no había entendido nada. Claro. No entendí nada, pero dije, no, esto lo quiero entender. Y esa fue mi primera revelación. Y en paralelo me estimularon con la música. En mi casa mi papá no era músico, mis tías paternas eran guitarreras de domingo y recibí un poco eso, pero también el interés por la música clásica y el tango que tenía mi papá.
y eso me llegó de muy chico y me pusieron a estudiar música de muy chico. Y entonces me interesó mucho la música de adolescente, y ya en Tucumán tocaba en una banda de música renacentista y medioevo en Tucumán. De joven. Sí, 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 Wow, del qué secundario. decisión rara para un adolescente dedicarse a esa música. Sí, era una música, éramos medio nerds, digamos, era la época del gobierno militar, también era un poco, hacer rock era un poquito transgresor, pero nos gustó. Yo tocaba folclore Claro. y música clásica con la guitarra, y nos juntamos algunos músicos de conservatorio y amigos, y empezamos a hacer una banda que eran flautas dulces, todo el registro, y yo tocaba la guitarra, a veces afinada como laúd, a veces hacíamos cosas de Piazzolla, ese tipo de cosas. Y después esa banda, en Tucumán causó una especie de impacto chiquito entre el mundillo de los académicos y universitarios. Y después me fui a Bariloche a estudiar física, y se terminó la banda. la banda se terminó, el grupo ese, pero en Bariloche seguí componiendo, armando canciones, sin mostrar casi nada, prácticamente nada. Algunas cosas mostraba, pero y después me fui a Estados Unidos después del doctorado. Entonces mis tiempos de licenciatura y doctorado fueron básicamente de concentración, de estudio, de producción, pero de practicar y estudiar mucho el instrumento y componer canciones. Claro. Y ahí compuse algunas canciones que 20 años después me grabó Mercedes, que para mí era como un sueño. En ese momento, qué increíble, ¿no? Era una ficción. ¿Cómo sucedió eso? ¿Cómo Lo de Mercedes, fue que Mercedes Sosa se acercó? Sí, con Mercedes yo ya en Estados Unidos seguí componiendo, y ya cuando era postdoctoral empecé a mostrar algunas cosas a guitarristas, a compositores, a intérpretes. Viti Villadango, por ejemplo, un guitarrista argentino muy muy bueno, que le mostré algunas cosas, le gustaron, le empezó a grabar. Y entonces empecé a venir cada tanto a Argentina al Festival Guitarras del Mundo. Y en ese conocer gente, conocí al guitarrista de Mercedes Sosa, a Colacho Brizuela. Me enteré que ella iba a ir a Toronto hasta el año 2000, creo, 2001. Y dije, me voy a Toronto. Voy a Toronto a conocerla o a ver si puedo. Y mi mujer me dice, pero ¿estás segura que va a entrar gratis? Y le digo, sí, porque lo conozco al guitarrista. Entonces me fui, me reservé un hotel, una habitación en el mismo hotel. Y lo vi a Colacho en el lobby, y dije, vamos a guitarrear, estamos guitarreando hasta la hora de la prueba de sonido, y bueno, si querés acompáñame a la prueba de sonido. Me dice, sí, cómo no. Voy, y después que la veo ahí en la prueba de sonido, te imaginas cómo está frente de San Martín, ¿no? Claro. Cantando, y súper rigurosa con la afinación y con el arreglo, eso que, digamos, para mí era como una cosa medio religiosa, ¿no? Verla ahí. Y termina la prueba de sonido y me dice, vení que te la presento. Estaba ahí en el mismo escenario, guitarrista tucumano. Por supuesto, yo sabía que un guitarrista tucumano tiene muchas más chances de hablar con Mercedes en Toronto que en Tucumán. Hay una cola de 200 para hablar con él. Y me dijo, ¿traes la guitarra? Sí, la tengo en el hotel. Anda, tráela, me dice. Entonces, ella te dijo. Sí, me voy corriendo porque creo que le dije que era zurdo en ese momento. No me acuerdo haberle dicho. Claro, porque si no te hubiese dado cualquier guitarra. Claro, anda, tráela, me dijo. Y la traje, voy corriendo al hotel que estaba ahí cerquita, y digo, a ver qué toco. Y en el camarín toqué un vals mío que se llama Qué Bonito. Y me dijo, no, esto está lindo, tenés que tocar conmigo, me dice. Entonces me invitó a tocar. Y ella cantó. No cantó porque no la conocía la canción. Claro. Me invitó como invitado porque este es un físico que viene de Michigan y que toca muy bien. Y tocaste en el escenario. Claro, toqué en el escenario con ella. Al día siguiente la fui a ver a la suite, y le llevé un demo que yo había llevado con canciones mías, 2 canciones instrumentales y 2 canciones cantadas, Qué Bonito y La Chacarera del Fuego. Y lo escuchó con muchísimo detenimiento, o sea, me di cuenta de cómo escuchaba, ¿no? Y me dijo, mira, las 3 frases que yo guardo para mis nietos, ¿no? Ajá. Es esto es bueno, esto es nuevo, lo voy a apoyar, vas a escuchar de mí. Wow. ¿No? Lo dijo así. Y así fue. Después, yo cuando volví a Buenos Aires, la llamé, me invitó a su casa, empezamos a hablar, a lo largo tuvimos varios encuentros, y después salíamos a comer, y después me invitó a tocar con ella en algunos shows en Buenos Aires, después en
en Europa y en Estados Unidos. Después cuando me dijo Deutsche Grammophon quiere que hagamos un disco de guitarras como las sonoridades anteriores, digamos, iniciales, de Traigo un pueblo en mi voz, o ellos querían, entonces iban a invitar a guitarristas, y bueno, quiero que vos toques 2 canciones, me dice, yo no podía creer, ¿no? Entonces, y ahí grabé 2 canciones con ellas en el primer Corazón Libre. Y grabó Luis Salinas, creo, grabó Eduardo Falú, y fue hermoso. Qué bueno. Estar en el estudio Ion al lado de ella, sí, grabando. Es una experiencia increíble, y me pregunto, o sea, a vos te fue bien en un montón de cosas distintas, donde ir bien puede ser definido de una manera vaga, pero bueno, de la forma tradicional pudiste tocar con Mercedes Sosa. Si sos guitarrista y te gusta ese tipo de música, probablemente esa es una de las cosas que uno puede llegar a soñar si se anima, ¿no? A soñarla. Sí. ¿Qué guardas con más, pensando en historias para tus nietos? ¿Es esta historia? ¿Cómo compite esta historia con haber publicado con un premio Nobel de Física? Y no las daría, nunca pensé en hacerlas competir, ¿no? Pero igualmente, ganan las 2 la medalla de oro. Claro. Porque con Tony fue también un vínculo, también de amigos, porque él me iba a buscar al aeropuerto, antes de ser premio Nobel me iba a buscar al aeropuerto. Después ya no, con una que le dieron. No. Pero quiero decir, mi vínculo con él ya era un ícono cuando yo fui. Y también pasó una cosa medio accidental, ahora que lo pienso, de medio de accidente soñado, ¿no? Porque yo acababa de llegar a Estados Unidos, el tipo ya es re famoso, ¿no? Y se me ocurrió una idea, entonces hice un modelo numérico y me invitaron, un amigo de Urbana me invitó a dar un seminario sobre eso, pero era un modelo numérico, todavía no tenía la teoría general. Y di el seminario y vino Tony y me hizo una objeción, ¿no? No entiendo de tal cosa. Bueno, la cuestión que digo, wow, que me pregunte el tipo, ya era una cosa para mí. Me voy a almorzar, a la tarde había una fotocopia en el casillero de Eduardo Fradkin, que era el que me invitó a dar la charla, con unas notas que había hecho Tony sobre lo que habíamos charlado, y diciendo, esto está bien, esto puede ser, pero hay un contraejemplo que me parece que no lo hace general. Wow, bueno, buenísimo, tengo una excusa para charlar con él, charlamos y qué sé yo. Después yo me volví y seguí trabajando en esto, dándole vueltas, hasta que encontré que el contraejemplo estaba mal. Y demostré el teorema que hacía que lo que él decía, él había hecho un planteo que decía que tal cosa iba a ser positiva, ponele. Pero no siempre, porque hay casos en los que puede violarse este cosa. Entonces digo, no. Entonces lo llamé por teléfono, le mandé el fax y el tipo estaba chocho. Estaba contentísimo de que había encontrado yo el error, ¿no? Y bueno, publicamos ese paper que para mí fue hermoso. La manera de discutir con él, ahora que lo pienso, ¿no? Hay como puntos de contacto en hablar con alguien que ve cosas que vos no ves, ¿no? Que tiene una visión que no... Y que a la vez, por esos milagros de la vida, me trataban como un par, ¿no? Yo sabía que ellos me trataban como un par. Mercedes me decía, vos, Albertito, está bien, no pasa por cuán famoso sos. Vos sos un gran músico y yo te quiero, y vos tenés que... estás tocando conmigo y yo te envidio que vos podés componer. Mercedes, vos sos Mercedes Sosa, ¿no? Claro. Porque ella no componía. Claro. Pero vos tenés una cosa que es esa cosa única, una cosa que es... y eso es algo que yo le admiré siempre a Tony Leggett, a Mercedes y a Borges, con quien no tuve una relación personal, pero que sí lo conocí, que son gente que ha hecho una sola cosa, ¿no? Cuando Tony cuenta cómo él hizo su trabajo para el premio Nobel, él dice, cuando yo tenía un experimento que era de helio 3, un nuevo experimento, y de él no había una teoría para eso. Era un superfluido nuevo. 16 horas por día pensando en esto, me dice el tipo, durante semanas. Y tenía la posibilidad de hacerlo, porque no tenía compromisos de charlas, ni compromisos de comités, ni de dar clase, ni nada. Era recién un doctorando joven. Y es algo que, bueno, yo no
no opté por ese camino. Claro. ¿No? Dedicarte a una cosa con ese nivel de profundidad y unicidad. Claro. Que en muchos casos funciona para otras cosas. Digamos, Mercedes es distinto, porque ella tenía un don. Claro. ¿No? Un don, pero que lo desarrolló, digamos. Lo desarrolló como carrera también. Es una parte, porque es cantar y después desarrollar toda la logística y toda la inteligencia de desarrollar la parte carrerística del asunto, que no es trivial, no basta con la voz, ¿no? Sí. Y con Tony también, o sea, los dos también, otra cosa que tuvieron es que tuvieron éxito muy jóvenes. La explosión grande fue de muy jóvenes. Claro. Dijiste algo al pasar, Alberto, que me quedó en la cabeza y quiero volver, porque lo dijiste muy al pasar y me parece, me sacudió un poquito, que es eso de juntarte con gente que ve cosas que vos no ves y que te traten como un par. Lo dijiste así rápido. Sí, porque quizás me daba un poco de vergüenza, pero lo hago mío porque realmente está buenísimo. Sí. Tiene varias facetas. Sí. Uno es si hay azar o no hay azar en eso, y podemos hablar sobre cuán azarosa es la vida y si hay libre albedrío o no, y meternos por ese camino. O otra lectura es, ahora que vos ya recorriste ese camino, cómo vos podés ser esa persona para otros. Sí. Que de hecho yo quiero ahora que seas para mí, que me trates como un par y que... No, sos mi par, pero que mires ellos tenían más trayectoria, mucho más grandes. Está bien, pero bueno, como vos que sos en la más vida... joven, pero no tanto. No, somos de casi la misma generación pero como en la vida jugamos los dos roles, ¿no? Sí, eso es importantísimo, porque yo lo he notado, que a veces tengo que... Esto es una especie de confesión, ¿no? Que tengo que adoptar más ese rol, que me lo piden más, y que yo, como siempre estoy aprendiendo, a veces me postergo mi rol de mentor, ¿no? Pero lo hago como... En un momento quería acordarme de hace un tiempo de unas cartas de alguien que contaba, ahora después en alguna lo tengo notado, de cómo se sorprendió una persona muy famosa de cuando era chico, antes de ser famoso obviamente, le escribió a la segunda persona muy famosa y esa persona le escribió y le contestó como si, digamos, yo cuando era estudiante en el Balseiro, tenía 20 años, le escribí a Ernesto Sábato una carta preguntándole una cosa de un libro que yo había leído en Europa de mochilero que se llama El Tango. Y no me acordaba, no lo podía conseguir el libro, no había Mercado Libre, no había nada. Entonces escribí una carta en una máquina de escribir, puse Ernesto Sábato, Santos Lugares, qué sé yo, no sé. Yo veía que él firmaba Santos Lugares, yo puse Santos Lugares, no tenía la dirección de la casa. Digo, lo deben conocer en Santos Lugares el tipo. A las 3 semanas me llega al Balseiro, en mi casillero, una carta de Ernesto Sábato. Escrito a máquina. Con errores, se ve que le saltaba la tecla F, no sé qué. Y me contesta el tipo, digo, no puede ser. Yo le he escrito a mano, yo le escribí a mano, porque tengo una fotocopia. Le saqué una fotocopia, le escribí a mano, él me la escribió a máquina. Y me acuerdo todavía que termina con un fuerte paretón de mano. Se había equivocado, en el apretón puso paretón. Y por eso contesto todo y sí, hay muchos digamos que si no me encontré con alguien con quien yo pueda todavía colaborar en ese en el sentido, pues, tengo los estudiantes y todo, pero alguien que yo noté que había una afinidad, pues yo por ejemplo con Tony, él es un tipo genial, es un físico genial, pero me escuchaba y me daba la razón y a veces no, y ese diálogo es un privilegio que te otorgan de tanto Mercedes como él de decir, bueno, toquemos, somos compañeros en esto, estamos nivelados, yo soy un poco más famoso que vos, pero no pasa por ahí. Y eso yo creo que en este momento también es una especie de obligación mía, claro, ¿no? De hacerlo con otros, ¿no? Sí. Pasa que también siempre estoy buscando otras figuras. Pero no son incompatibles, pueden estar los dos roles. No, exactamente. Y jugar los dos roles en distintos momentos. Una de las cosas que me intriga mucho es esto de que hace unos años que estás dibujando. Está bien que habías incursionado un poquito de chico con esto, pero me dijiste que me quedó la sensación de que estuvo en letargo todo este tiempo y que volviste más recientemente. Y una de las cosas que más me interesa específicamente en Aprender de Grandes es cómo generar los mecanismos para justamente seguir aprendiendo durante toda la vida, ¿no? Y tenemos todos estos sesgos o prejuicios de no, ya a esta altura no voy a aprender y completa con lo que quieras.
Y son frases hechas que nos decimos a nosotros mismos y se transforman en profecías autocumplidas porque nos lo creemos y entonces no lo hacemos. Exactamente. ¿Cómo es el camino de empezar a aprender algo nuevo en los 50? Cuando uno yo creo vive la vida de los que 50. las maneras como lo hago yo, no sé si es un camino. Yo trato de conectarme conmigo mismo de niño. ¿No? Olvidarme de que soy un viejo o un niño de 50 y tantos. Y conectarme con eso y entregarme al placer de aprender, ¿no? Al placer de aprender. O sea, es realmente aprender algo de nuevo o inclusive empezar de cero, porque yo con el dibujo noté que sabía dibujado de chico, pero dibujar así era como empezar de vuelta. Empezar de vuelta es el manejo de la línea, el manejo del brazo, de la muñeca, de los dedos, cómo se hace, mirar, aprender a mirar. Y por otro lado también aprender a que uno cuando hace algo nuevo está buscando una forma de expresión, una habilidad, desarrollar inclusive supongo también un proyecto, ¿no? Conectarse con la idea de que uno puede hacer de una limitación un estilo, ¿no? Porque no necesariamente yo voy a, no sé, quizás si empiezo a correr ahora no voy a correr los 100 metros, jamás los hubiese corrido en 10 segundos, pero el análogo es dibujar. Yo si empiezo a tocar el violín hoy, quizás no logre el virtuosismo de alguien que empezó a tocar a los 6 años, de la misma manera que alguien que empezó a hablar un idioma a los 4 años lo habla sin acento. Pero hablar un idioma con acento puede tener su encanto, su expresividad. Y podés hablarlo bien también. Y podés hablarlo bien, inclusive hablarlo bien y hablarlo con... Yo cuando escucho a Yo-Yo Ma tocar tango, me doy cuenta que no es porteño. No toca tango. Pero es el tango de Pero es el tango de él. Claro. Es un tango hermoso, ¿no? Y cuando Johnny Mitchell toca la guitarra, me doy cuenta que ella sabe 3 posiciones y que la afina la guitarra de distinta manera para que suene distinto, porque no sabe... Pero lo que hace son cosas extraordinarias, ¿no? Si bien ella de joven lo hacía, pero quiero decir, conseguir una expresividad y una profundidad no necesariamente requiere de todo el virtuosismo que uno necesita, para el cual uno necesita haber empezado de niño. Si uno tiene la disposición y la disciplina, y la cosa que para aprender de grande, disciplina iba a decir, pero también es cierto que cuando uno es grande, si ha aprendido otras cosas antes, aprende a distribuir el tiempo de una forma más eficiente, ¿no? Para aprender algo nuevo hay que ponerle horas, pero no horas indiscriminadas. Hay que aprender a focalizar, aprender a visualizar, a usar el tiempo de una forma más eficiente. Y eso es algo que yo lo fui poniendo en práctica a lo largo de las cosas que fui aprendiendo. Y también es parte de un aprendizaje, cómo usar el tiempo para aprender algo nuevo, ¿no? Tengo hasta la técnica del Pomodoro, o de la técnica del Pomodoro hasta visualizaciones o practicar cuando voy caminando. El Pomodoro es de hacer 25 minutos, después 5 minutos de break, 25 o minutos. 48-12, hacer una sola cosa durante un tiempo. Claro. Que puede ser 25 minutos o 48 minutos. Después descansar y después hacer solamente eso. El monotasking. Monotasking. Porque el multitasking no funciona. No funciona. Yo hago muchas cosas, pero cuando hago una, la hago una por vez. Y me concentro en eso. Claro. Y creo que esa es una clave linda para estar mirando el celular y conversando, no va. No. Y creo que hay investigación sobre eso también. ¿No? Dijiste que empezás conectándote con el dibujo, con lo que quieras hacer. ¿Qué es conectarse con? O sea, es algo que escucho mucho y todavía no termino de entender qué es. Yo tampoco sé muy bien, pero lo que quiero decir es que yo me siento niño, me siento como... me imagino en Tucumán cuando todavía no había aprendido trigonometría y estoy en Tucumán y estoy jugando como si fuese en la calle Alberdi, y me siento así. Trato de hacer el ejercicio de decir, bueno, ¿sabes qué? No sé nada ahora, me interesa todo. Soy recontra curioso, el niño, ¿viste? El niño que
y que no tiene miedo, a preguntar, que no tiene miedo a hacer una línea que le va a salir mal, porque ¿qué importa? Si no lo va a ver nadie este cuaderno. Y dibujar acá y después saltar al otro punto de la página con otro trazo. Ese desparpajo del niño que hace las preguntas inteligentes, que no sabe que son inteligentes, pero que son las más inteligentes. Despojarse Claro. de los miedos del adulto, ¿no? A ver si... Es el intento que Yo hago. de adolescente intenté hacer dibujo, tomé algunas clases, hice sesiones de modelo vivo, algunas cosas más. No tengo gran talento, pero lo disfruté. Y ahora pasaron varias décadas de eso y quiero volver el lunes que viene. ¿Qué hago el lunes a las 9 de la mañana? Quiero bajar ese nivel de detalle concreto, como decís, y organizarse. agarras lo primero que tenés en tu casa, que sea una hoja en blanco y un papel, y dibuja, y hace líneas en el papel, trata de conectar puntos en el papel, para poder mover la mano, agarrar un objeto de la casa que te guste, dibujalo y empezar a ver cómo se compara ese que dibujaste con el objeto. Fíjate si lo hiciste muy grande, si el asa de la taza estaba atrás y vos la viste adelante, pero como vos sabés que tiene un asa, la pusiste al costado. Fíjate si realmente estaba así, si ese punto estaba más arriba o estaba más abajo. O sea, si estoy mirando con los ojos o con la mente. Exacto. Digamos. Y que ese es un buen ejercicio también. Usate como laboratorio de tu propio aprendizaje. Y cubrí páginas tras páginas. Y mirá, eso si yo estuviese dando un seminario de dibujo, haría eso. Empezarías por ahí. Le mostraría mis dibujos, le mostraría dibujos de otros, cuál te gusta, quién te gustaría, quién te inspira de estos dibujos. Bueno, hagamos un dibujo como esta persona, a ver qué es lo que está haciendo, entendamos qué es lo que te conmueve de ese dibujo. Y no tengas miedo a copiarlo y después hacer un dibujo a la manera de esa persona. No me sale, no puedo, pero empecemos de vuelta. Por supuesto, dando que la hipótesis es que tenés muchas ganas de hacerlo. Claro. De que no podés no hacerlo. Eso es lo que me pasó a mí. O sea, la motivación es previa a todo. Yo digo, si este tipo dibujó eso, ¿por qué es lo que...? Hay un movimiento mecánico que lleva de acá hasta acá, otro de acá hasta acá, otro de acá hasta allá, otro de acá hasta allá. Los movimientos los tengo, la tinta la tengo, el papel lo tengo. ¿Qué es lo que tengo que sacar yo de adentro mío para que ese ejercicio de memoria de corto plazo, que es dibujar, porque uno mira y después dibuja, mira y después dibuja, o sea que hay un microsegundo de olvido y de memoria que tenés que ir y volver, porque si yo no le puedo sacar una foto a este objeto y llevarlo allá. Entonces, todos esos son ejercicios de memoria, son ejercicios de mecanización. Dibujas con el brazo, dibujas con la muñeca, dibujas con los dedos, con las falanges, depende del grado de detalle. Dibujas de lejos, con diversos ejercicios mecánicos que te conectan con un montón de cosas, digamos, con los ojos cerrados. Dibujar sin ver el dibujo, a ver qué pasa, y que yo creo que son ejercicios que, bueno, yo los fui encontrando investigando técnicas de dibujo, de aprendizaje, las corrientes que exploran el dibujo clásico, las corrientes que exploran el dibujo más. Pero sobre todo dibujar, llenar las páginas. Cómprate un cuadernito o te regalo un cuadernito chiquito que llevas en el bolsillo y que lo llevas siempre con vos. Y dibujás lo que se te ocurre, lo que ves. Yo, en el curso hipotético que estaría dando, es un curso de dibujo realista, de expresión, pero dibujar lo que una conexión con, digamos, una manera con el mundo que nos rodea. Aprender a ver, cuando vos dibujas un edificio público o un edificio que está en el espacio público, empezás a dibujar y de pronto empezás a ver cosas que no sabía que estaban ahí. Ah, mira, acá hay un pajarito en la escultura esta. Y eso se traslada a todo, ¿no? A mirar el mundo con otra atención, claro, con otro foco. A prestar atención a cosas que las otras personas dicen. Yo creo que escucho mejor después de dibujar. Wow. Creo que es como una sinestesia casi. Sí. No es sinestesia en el sentido que yo lo que estoy escuchando sé que estoy escuchando, pero creo que el mecanismo de estos últimos 5 años o 4 años y medio de dibujar
para mí me ha hecho escuchar las conversaciones de otra forma. Claro, es una sinestesia en el sentido amplio de la palabra, de Claro. que mejorar un sentido te hace Te mejorar, hace mejorar el otro. Y eso tiene que estar conectado adentro. No sé De cómo es, alguna pero, manera, ¿no? pero Sí. sí, yo lo siento, porque es el sentido de alerta, ¿no? ¿Cuán importante es en este proceso de aprender algo nuevo, sobre todo de grandes, el rol del maestro? Importantísimo. En general. Por eso yo he buscado maestros para este proceso. Y no los he conseguido con el éxito que yo quería, pero no me detuve. O sea, por ejemplo, empecé con dibujo urbano, con croquis urbano. ¿Qué significa eso? Es más bien un dibujo arquitectónico, que es el género que usan. Es toda una cofradía en el planeta que hay croquisarios urbanos, urban sketchers le llama. Y hay un grupo internacional que se reúne en distintas ciudades, cada Y ciudad. dibujan escenas Y de la ciudad. Exacto, Sí. dibujan escenas de la ciudad. La consigna es dibujar en vivo, o sea, nada de fotos, digamos. Y me interesó muchísimo los dibujos que vi, y eran parte de algunos garabatos que yo hacía cuando iba de viaje. Dije, no, esto lo voy a empezar a hacer con más disciplina. Entonces empecé a preguntar a gente, a ver, ¿quién me puede dar una clase de esto? ¿Quién me puede enseñar un poco? Y no había nadie que te enseñe. Hasta que encontré un dibujante que es excelente, que se llama Norberto Dorantes, que ojalá vea este reportaje. Lo encontré, era uno de los que más me gustaba en los libros de Urban Sketching, ¿no? Y veo que vive en Buenos Aires, es mexicano, vive en Buenos Aires, lo llaman por teléfono. Y sí, y bueno, nos hicimos amigos, lo invité después a Ann Arbor a dar un workshop. Es muy importante conversar con alguien. Y esa fue una cosa que yo fui muy autodidacta al principio con un montón de cosas. Y el autodidacta tiene un maestro bastante ignorante, ¿no? Entonces es bueno el rol de alguien que te oriente, que te inspire, que te corrija, que te sugiera cosas. ¿Y quizás no lo tenemos, perdón, como un mentor que tendrían, qué sé yo, que lo tenés todos los días, pero buscar gente. Yo estoy constantemente buscando gente. Ahora me cuesta más, pero gente que mire tus trabajos, que te escuche tu obra, que te lea tus poemas o lo que sea, que te dé un input, alguien que uno respeta. Es más eso, ¿no? Es alguien que vea y te haga comentarios, devoluciones, feedback, más que alguien que te enseñe, ¿no? Técnica, porque si fuese una enseñanza podría ser un videíto en YouTube. Sí, o sea, de hecho lo hago también. Pero la enseñanza supervisada también está buena, porque te enseña, bueno, esto se dibuja así, y no, fíjate que no. Yo creo que es una combinación de los videos de YouTube, la enseñanza y el trabajo en grupo también. El trabajar en grupo es muy importante, la conexión con otros. Yo lo que hago ahora tengo 2 sesiones por semana que no tienen instructor, pero que hago una de retrato, contratamos una modelo o un modelo y lo dibujamos en retrato durante 2 horas y media. Y la otra son modelos vivos, de desnudos, en las que él o la modelo posa, y son muchos, y en cada break, digamos, caminamos y conversamos y vemos el trabajo de otro, los dibujos de otro, te comentan. Esa interacción es también importante en el caso del dibujo. Yo creo que es importante en todos los demás, ¿no? Pero como estoy con esta cosa siempre en la mitad del camino, pero ya después de 4 años ya me siento más seguro con lo que estoy dibujando, y ahora ya la exploración pasa por otros lugares, por estudiar los artistas, la historia. Me interesan mucho las historias que tienen que ver con la ciencia y el arte en ese sentido, ¿no? Hay muchísimo, sí. ¿No? Volviendo a otra cosa que dijiste hace un rato, de esto que vos no sos de esos que se dedicaron a una cosa 16 horas por día durante toda su vida, como fue este premio Nobel, o como quizás fue Mercedes Sosa, o inclusive Borges, sino que fuiste saltando y pegando virajes de distinto tipo y haciendo convivir pasiones a lo largo de la vida. Yo me siento más identificado, obviamente, con tu perspectiva. Pero no por diseño y no sin sufrimiento. O sea, la primera vez que pegué un salto cuando terminé mi doctorado... De acuerdo con las dos cosas. Yo terminé el doctorado después de dedicarle un montón de tiempo a hacer física, a hacer investigación en física, y empecé a considerar hacer otra cosa y me angustié muchísimo porque dije,
Está bien que hay ciertas cosas que uno desarrolla, habilidades que le van a servir, haga lo que haga después, Ujú. pero la ecuación de Schrödinger no la iba a volver a usar de nuevo. O No, sea, y le había dedicado a la mecánica cuántica, al 10 años. electromagnetismo, 10 años, pero con una intensidad Claro. increíble. Y es un salto al abismo, o sea, no es Qué- fácil, sobre todo la primera vez. Ahora gané más confianza y sé que funciono así. Entonces ahora estoy buscando cuál es el próximo salto casi proactivamente bueno. porque es la combinación de la adrenalina que me da el salto al vacío y que gane cierta confianza de que voy a disfrutarlo, de que no va a ser sufrimiento y de que casi siempre es más lo que gano de llevar lo que sabía de la física en su momento al mundo de los negocios o ahora a algo que no sé ni cómo llamar, que lo que ganaría de seguir profundizando en una sola cosa por cómo es mi temperamento. Yo también me identifico plenamente con eso, con el no sin sufrimiento y con eso. Yo cuando me visualizo, quizás lo de Tony, bueno, es extraordinario, otras personas que conozco que descifraron un problema y justo la circunstancia histórica se dio para que ese problema sea nuevo en ese momento, tenerlo vos solito durante 2 semanas y, en fin. Pero no, si me imagino solamente haciendo este tipo de problemas todo el día de mi vida, eh, no estoy feliz en ese mundo hipotético. Creo que la búsqueda de conexiones es lo que a mí en mi caso me inspira Sí. y ese salto al vacío es un salto al vacío. Es un salto al vacío porque voy a decir, bueno, ahora voy a dejar de publicar por 3 meses y me voy a ir a tocar con Mercedes Sosa a Cosquín. Claro. Es un salto al vacío porque mis colegas me miraban y decían, ¿a dónde te vas? Digamos, ¿no? Y dedicarle mucho tiempo para tocar y hay que saltar y la red aparece, ¿no? Hace casi un lugar Claro, pero la común. primera vez es un acto de fe casi. Es un acto O sea, de fe, pero después la red se configura, ¿no? sí, sí, Pero sí, sí. es un vértigo, sí, seguro. Claro. Hay otro argumento más para estos saltos laterales que hiciste vos, que hice yo, que es que esto es hipótesis. Siento que cada vez es más probable que uno pueda hacer contribuciones originales pegando saltos al costado. Que cada vez es más difícil dedicarle toda la vida a una sola cosa en profundidad y poder decir algo interesante. Pero es hipótesis. Sí, No habría lo que puedo ver probar. habría que ver, a mí me gusta, pero no sé si me gusta porque yo estoy en esa o si me gusta porque hay elementos que nos... No tengo evidencia, no puedo evidencia, probarlo. sí. Es más Pero yo creo que sí, porque hay una cierta acostumbramiento, ¿no? Y falta de audacia. Si vos estás 20 años trabajando en un tema, en un área, se convierte en ya casi una rutina de modificaciones incrementales, ¿no? Incremental en inglés Sí. sería, ¿no? Que son cositas chiquitas que vas poniendo y que bueno, y cada vez la incomodidad de dar un salto hacia otro lugar es mayor porque no te conocen esa área, porque tenés que empezar a competir con chicos que tienen 30 años menos que vos, no vas a conseguir subsidios. ¿Qué hago yo en un congreso presentando una idea? Todas esas cosas, hay que olvidarse de eso. Claro, no, hay que olvidarse, pero creo que un poco la edad ayuda, ¿no? Porque uno en algún momento siente, ¿por qué tengo que probar yo algo? Lo hago porque se me canta, porque me da placer, Bueno, porque ahí tengo va. ganas. Y entonces le baja la ansiedad respecto a esa necesidad de competir o de probarse mejor que otro. Por ¿no? ejemplo, encima estamos en ventaja. La posibilidad, porque uno ya, digamos, no pierdo nada yo si al cambiar de tema y probar una cosa nueva. No sé si es eso lo que estás diciendo. Sí, sí, y yo siento que cada vez más con esto de que en promedio vivimos más años, llegamos con mejor salud física y mental Absolutamente. y con altos niveles de productividad y quizás un poquito más de sabiduría de haberse equivocado tantas veces en la vida o haber probado Claro. cosas que hasta uno podría argumentar que esos saltos deberían ser una manera de mantenerse vivo. O sea, o podrían ser una manera de mantenerse Sí, vivo. y yo agregaría el hecho de que, y en esto creo que hay evidencia, el mito de que el cerebro ya no puede aprender cosas nuevas, de que ya sos grande, y yo creo que eso es desafiable totalmente, Sí, digamos. O sí, sea, sí. es una limitación interna que tiene que ver con lo psicológico en el sentido, bueno, el cerebro, la psicología no hay diferencia entre la parte física, digamos, pero el cerebro, pero
yo creo que es una limitación interna, que no tiene que ver con algo intrínseco del cerebro, de que dice, bueno, no, yo ya a esta edad no puedo saltar como Ginóbili, pero tampoco podía yo saltar como Ginóbili, Claro. tengo 20 años, digamos. Claro. Pero, y es cierto que también va y vuelve, ¿no? No hay una limitación intrínseca y el intentar algo nuevo te mejora y te hace más, te da mayores chances de hacerlo bien, ¿no? ¿Qué es yendo por un segundo a la ciencia, a tu recorrido en la ciencia, qué es lo que más te llamó la atención de todos los años que le dedicaste a hacer investigación y divulgación de la física? Que son aquellas cosas que, tomando distancia, mirando para atrás, decís, esto estuvo espectacular. ¿De lo que yo hice o de lo que viviste en general? De lo que viví es entender la física cuántica hasta donde la entiendo, ¿no? Fue distintas etapas. Primero la usé como una receta cuando hice mi tesis y después empecé a ahondar y a darme cuenta que había algo increíblemente extraño. Y vivo todavía en esa extrañeza tratando de ver si se puede resolverla, ¿no? Y sé que es un problema grande, pero es un problema que a mí me parece extraordinario. Es una cosa muy rara cómo se comporta el mundo a nivel microscópico. Funciona como un cuerpo de recetas. Pero consciente problemas irresueltos, ¿no? Problemas de la interpretación o problemas de incompatibilidad con otras teorías. De incompatibilidad con otras teorías, por un lado, que no es un tema que yo lo trabaje, pero sí en cuanto a lo que sería la interpretación, digamos, ¿qué significa esto? Claro. Y si significa una cosa es muy extraño, si significa la otra es extrañísima. Entonces es como que hay algo que no sabemos qué es. Sí. Y que la interpretación ortodoxa es rarísimo, que haya azar en el mundo, que el mundo sea azaroso. Claro. Pero bueno, quizás sea así, pero ¿por qué un valor y no otro? Y creo que hay formas de reconciliarlo y es algo que me parece maravilloso de poder estar en este momento de la historia de la física donde ese problema se está conversando, ¿no? Después otras cosas que me asombraron muchísimo durante todo lo que son las cosas, el detalle cuantitativo del GPS, ponele. Es increíble eso, yo cuando ¿no? era estudiante me parecía una ficción. ¿Cómo puede ser que yo pueda distinguir entre acá y acá, cuando la luz tarda 10 a la menos 8 segundos de acá para acá? Una precisión de 10 a la menos 8, digamos. Y la respuesta es que construimos relojes con esa precisión. Exactamente. Y que te permite saber si está en Cabildo y Juramento o en Cabildo y Kramer. No sé si Cabildo y Kramer son paralelas o no. Cabildo y Kramer son paralelas, Bueno, pero Juramento y Kramer. Sí. Pero te permite... y mucho más precisión. Mucho menos, digamos, media cuadra. Claro. Y eso es... La luz tarda en ir media cuadra. Nada. Sin embargo, funciona. Eso me parece... y después que ahora estén midiendo la distancia entre dos espejos, la gravitación, la teoría de las ondas gravitacionales, variaciones más chicas que el tamaño de un protón, de un núcleo atómico, es ridículo. Claro. ¿No? En 4 kilómetros de distancia. En 4 kilómetros de distancia, ¿no? Es como... Entonces, la frase de Clark, ¿no? De toda tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Es lo que... Se hace carne ahí con eso. Se hace carne con eso y con el mismo avión, ¿no? Entonces, pues, es increíble que esté volando ese pájaro de 20.000 toneladas. O que estemos hablando por celular, caminando. Yo me acuerdo cuando era estudiante, vino alguien, mediados de los 80, a Bariloche, de Santa Bárbara, un ingeniero, un físico que trabajaba en aplicaciones. Dice, no, los celulares no son posibles porque el ancho de banda de no sé qué, de una aplicación técnica de que los celulares no iban a ser posibles hace 30 años. Claro. Y hoy estamos hablando con video, caminando por la calle en Tokio, Tokio Catamarca. Eso es increíble. Entonces los mecanismos del mundo todavía permiten un montón de cosas mágicas, ¿no? Que todavía estamos en la infancia, porque ¿por qué razón estaríamos en el momento especial? Estamos en un momento arbitrario del desarrollo de la tecnología. Imagínate lo que va a ser. Claro.
Hablemos de Tucumán un segundo. Vos naciste en Tucumán, Yo nací en Tucumán, ¿Naciste sí. y estuviste ahí hasta qué edad? Hasta los 21. Hasta los 21. O sea, sos tucumano, Sí, tenés Tucumán. acento tucumano. Sí. Y lo vuelvo vivís a Tucumán y volvés a Tucumán. sí. ¿Seguís teniendo familia? Tengo ahí, mi hermana, mis primos, amigos Claro. del colegio, que soy muy amigo. ¿Qué fue crecer y vivir hasta los 21 años en el interior del país? Es una ciudad importante, Tucumán, Sí. pero no es de las más grandes de todo el país. Sí. Es que es la cuarta o la quinta, debe ser. Sí, no sé, Por ahí. sí, por ahí. Sí. Con tantas inquietudes. O sea, ¿cómo vive alguien del interior la lejanía? Objeción al término el interior, ¿no? Sí. Paréntesis, ¿no? Dale, sí, me encanta. Los porteños hablan del exterior Y el interior. y del no hay- interior. y de ¿Y Buenos Aires qué es? Claro. ¿No? Es como Es la dos frontera países. entre el interior y el exterior. Es una línea, Claro, un es punto unidimensional. Una línea sin espesor. Esa distinción, ¿no? Somos el mismo país, hay provincias como la de Buenos Aires, capitales otras. Sí, no, No existe esa distinción no. en otros países, ¿no? Pero es una coherencia. no existe, es cierto pero- que Capital Federal es otro país. Bueno, no existe por una razón en otros países. O sea, Estados Unidos tiene un montón de centros urbanos importantes Sí, y cada uno de esos centros urbanos tiene masa crítica en un montón de cosas. claro. Yo no sé cómo es en Tucumán, pero los lugares que pude ir a ver, que no son Buenos Aires, iba a decir el interior, pero me acabo de censurar. Soy un promotor de la... No, de- me de- encanta y está buenísimo. Y yo soy también promotor de otras de esas cosas, Sí. como por ejemplo los yanquis que dicen nos vemos en el verano. Digo, mira, para mí el verano es Claro. 6 meses antes o después. O del los tuyo. argentinos que te dicen acá. O sea, Acá. estás acá. Estás acá, ¿Dónde? ¿Dónde? Claro, Acá bueno. es Argentina, ¿no? Pero alguien de Purmamar que el otro día me escribió si estaba acá, dice, sí, estoy acá. Yo siempre estoy acá. No, me encanta que hayas identificado Sí, esa. sí. Ah, no, el ese verano, por sesgo mío. supuesto, por supuesto. No, pero a lo que me refiero, a lo que está detrás de ese prejuicio, es el tema de falta de masa crítica de cosas. Sí, O sea, si uno vive en una ciudad grande, no importa si es Buenos Aires, Córdoba, Rosario, la que fuera, quizás Tucumán también, uno quiere hacer algo y hay de eso. Y hay gente que tiene los intereses de uno y uno puede Sí. juntarse con gente a dibujar. sí. O lo que fuera. Ahora, si es en un pueblito, por ahí sos el único que le gusta dibujar. Sí. Entonces estás solo y te es difícil de desarrollar Claro. algo que quizás en otro lugar hubiese germinado y florecido de otra manera, ¿no? Sí. ¿Vos viviste algo así o no? En Tucumán yo viví una conjunción de cosas, porque yo viví de chico en Estados Unidos, con mi viejo era profesor en Pittsburgh, era profesor y después volvimos y me quedó esa impronta, Mm, de ese cuarto, quinto grado en Pittsburgh. Y bueno, era inquieto y era medio de izquierda y era el gobierno militar. Entonces era difícil expresarse y sobre todo en una comunidad en la que yo lo viví en cuanto a la diferencia de Estados Unidos y Argentina también, porque me está explicando Tucumán, pero yo creo que también hay una visión de Tucumán desde Buenos Aires y hay una visión de la diferencia de Tucumán-Buenos Aires desde otro lugar, es mucho más chica, ¿no? Claro. Es decir, yo cuando voy a España, como sé que los argentinos no nos quieren, pelo mi acento tucumano más prístino y en la segunda sílaba me dicen soy argentino. O sea, claro. yo no quiero No que me distinguen distingan de entre- argentino porque hablo tucumano y no hay Pero es caso. como, a mí me cuesta distinguir entre el acento de Madrid y el de Sevilla. Que Claro, para- bueno, para pero irse- los tipos ahí en sevillano que no, claro, vos es español. Claro. ¿no? Hay una diferencia que yo las sentí en Estados Unidos, y yo adoro Tucumán y adoro Argentina, pero la noción, y lo que te voy a decir es, yo lo viví en Tucumán, pero creo que se aplica también a la realidad argentina. Pero lo que yo viví era que el éxito era individual y el fracaso era colectivo. Mm, Y cuando llegué a Estados Unidos de grande vi que era exactamente al revés. El éxito es colectivo y el fracaso es individual. Cuando uno era esa cosa de no distinguirse. Y yo hacía cosas y trataba y no estaba seguro si mostrar o no mostrar o de mi interés por la matemática, me interesaba muchísimo, me interesaba la música y era un poquito arduo, no era que todo el mundo gravitaba hacia alguien que tenía muchos intereses y que tenía ganas de seguir mejorando, ¿no? Yo lo sentí o lo siento o mi recuerdo de eso es un recuerdo con esfuerzo. Cuando veo cómo sería el equivalente en Estados Unidos, te tiran para arriba. O sea, las secundarias tienen materias
optativa, si te va bien en matemática te ponen en otro nivel, si te va mejor en matemática te meten en la universidad, aun cuando estés en tercer año, y si tocas bien un instrumento te ponen un instructor y te ponen en la orquesta, y si sos buen atleta te entrenan y te llevan y te mandan a un, no sé, un lugar de un camp en el que solamente corres o qué sé yo. Entonces hay eso para mí tengo muy buenos recuerdos, por supuesto, adoro Tucumán, pero vos me preguntas algo específico y mi respuesta es esa. Yo a ese punto lo sentí, era una fricción, yo tenía que luchar contra eso. Este, em, De que vos, sí. Eran excepcionales mis profesores que me estimulaban con esas cosas nuevas. Claro, o sea, quizás si entiendo bien lo que decís es que somos un poquito más cuadriculados o más tendiendo a una uniformidad, lo cual está bueno, pero algunas dimensiones nivelando hacia, claro, si te distinguís, no es necesariamente tan bueno, o no era necesariamente tan bueno. Y sobre todo en las fines del gobierno militar tampoco era tan bueno tener una amplitud de pensamiento. Claro. ¿No? Entonces, mi recuerdo de Tucumán tiene esa tristeza, ¿no? Que la recuerdo y la tuve que sobrellevar después, ¿no? Claro. Mi pasaje de Tucumán a Bariloche fue muy tremendo, porque ahí no te ponían, ahí era tremendo, o sea, tenías todo para hacer, la biblioteca estaba abierta, los profesores eran lo mejor del mundo y digamos, no había límite. ¿No? Claro, pero no hay muchos lugares como el Balseiro en Argentina. Y en el mundo no creo que hay, como institución educativa, porque quizás en la producción de investigación, digamos, no estaría rankeado número 1 en Estados Unidos, pero como institución educativa es comparable a Harvard. Al nivel de clases que tenés, mejor todavía, porque tenés el cociente profesor-alumno, el tipo de proyectos que haces, estás investigando desde que llegás al instituto. Proyectos de acá, el laboratorio, siempre te tiran una cosa nueva, es realmente extraordinario. Y yo lo sentí, fue una cosa, wow, tremendo. Alberto, quiero hacerte varias preguntas cortitas. A ver. Las preguntas son cortitas, vos tomate todo el tiempo. Sí, claro, porque yo me tiré. Algunas te las anticipé y son las mismas que le hago a todos, más o menos. La primera es la del viaje en el tiempo. Suponete que tenés un amigo que inventa finalmente en el sueño de muchos de nosotros de la máquina del tiempo y te dice: Alberto, te dejo hacer un viaje, ida y vuelta. Uno solo. Un solo viaje, ida y vuelta a donde y a cuando quieras. Sí. Vas a estar ahí un tiempo y después volvés al aquí y ahora vos solo. ¿Irías primero al pasado o al futuro? Un solo viaje. Un solo viaje. Jugátela. Tiro la moneda ahí. Sí, yo creo que iría al futuro. Pero me quedo con ganas de ir al pasado también, ¿no? ¿Y por qué irías al futuro? Porque me gustaría ver cómo son aquellas cosas que imaginamos y que son completamente distintas de las que imaginamos. Me gustaría ver cómo el ser humano, cómo cambió el ser humano, qué tecnologías completamente inesperadas se encontraron, y también me interesaría ver cuáles son las cosas que son iguales. Claro, ¿qué no cambió a pesar ¿Qué no de cambió todo? nada? Porque si uno se para hoy y dice, bueno, supone que venga Newton hoy acá a tomar un café, se va a sorprender. Pero hay un montón de cosas que va a decir, mira, la calle es la misma. Ese edificio yo lo vi. Está distinto la puerta, pero es la misma catedral. Y mira cómo camina la gente, ¿no? Ese tipo de cosas que persisten, porque si uno, hay cosas que son, vos para caminar por Tucumán o Córdoba, hay esquinitas, o París, hay esquinitas que están igual que cuando las caminaba, no sé, Fermat. Sí. Y esas dos cosas que me gustaría ver, sorprenderme, ¿no? Sorprenderme con maneras de las maneras que los seres humanos, inclusive físicamente, ¿cómo seremos dentro de ¿Y te parece interesante ir a dentro de 10, 100 o 1000 No, años? no, yo iría 450 años, 500 años de acá. No. Claro. No, porque dentro de 20 años va a ser lo mismo. Va a ser muy parecido. Sí, muy parecido. Yo creo un cambio cualitativo, un cambio que me sorprenda, así de instrumentos distintos, yo creo que físicamente vamos a ser distintos, porque la genética va a hacer cosas raras, quizás sí, quizás no, implementos
la organización social, cómo va a ser, las ciudades, si es que hay ciudades, quizás, ¿y dónde está la ciudad? Por ahí, no sé. Claro. Pasa todo por abajo, no sé cómo. Sí. Y con el optimismo de que estemos acá dentro de 500 años. Claro, claro. Con el optimismo. Bueno, fuiste y volviste y tu amigo dice, bueno, está bien, puedes ir al pasado también. ¿A dónde irías? Al pasado. ¿Y a cuándo? Al pasado iría muy remoto, iría antes de los dinosaurios. Antes. Sí, para ver cómo era cuando nosotros ni siquiera... bueno, por supuesto hay muchos otros lugares que me interesarían, pero creo que no me sorprendería tanto porque uno ya ha leído cosas de lo que era antes. Y bueno, por supuesto me gustaría ir a ver si Jesucristo existió. Pero si tengo que elegir uno, elegiría antes de que caiga el meteorito, Ajá. a ver cómo era, ¿no? Cómo era eso cuando todavía éramos hipotéticos y quizás ni siquiera, si no hubiese caído ese meteorito... Hoy nos estaríamos grabando Aprender de Grandes acá. Exacto. ¿Cómo es el punto inicial de algo que podría haber sido nosotros o no? Digamos, cómo es la vegetación, cómo es los animales. La etimología muy, muy remota. Está bueno. No, porque después, si pienso en otro, tendría que ser un hecho histórico en particular y por qué uno y no otro, y no creo que me sorprenda tanto. Yo creo que ese mundo debe haber sido... ¿Y te gustaría hablar con alguna persona del pasado? Si tú pudieras ir a conversar una hora con alguien, tomarte un cafecito. Aristóteles. Aristóteles, wow. ¿Y qué le preguntarías? Hablaría de la vida. ¿Por qué pienso en Aristóteles? Porque se me ocurrió ahora, ¿no? Porque es alguien que mi viejo admiraba mucho. Alguien que creó la forma de pensamiento básica, uno de los grandes creadores de la forma de pensamiento que tenemos hoy. Y cuando uno ve todo el avance tecnológico y todo un montón de cosas que por supuesto ni eran soñadas para ellos, no avanzamos tanto respecto de su visión. Claro. Entonces, plantearles problemas de hoy a una inteligencia como esa, charlar con el tipo ese una hora. Y es más, Aristóteles... Tendría que aprender griego antiguo primero. Pero te puedes llevar supongamos que tenemos un traductor. Sí. Supongamos que de pronto en la ficción él habla tucumano. Y si tenemos la máquina del tiempo, es probable que podamos una de las grandes inteligencias, ¿no? ¿Es Aristóteles o es Platón? Aristóteles, diría Aristóteles yo. más. Sí. Que cualquiera de los dos, ¿no? Pero Platón lo veo más práctico en el sentido de uno lee Fedro y tiene las visiones de la escritura, lo que dice él en la escritura, que es como si fuese lo de internet ahora, pero conversar con alguien que habló de la poética y que hoy los guiones de cine se escriben de acuerdo a eso, con el método aristotélico, claro, ¿no? Y plantearle problemas y ver por dónde va la cabeza del tipo. Está buenísimo. Yo creo que sería una experiencia, pero por supuesto habría otros que son más curiosidades que otra cosa, pero desde el punto de vista de tomarme el cafecito con alguien que yo estoy seguro que me daría la vuelta, pero 17 veces la cabeza, creo que sería él, ¿no? Pero no sé, por supuesto tengo que ir a verlo dibujar Miguel Ángel o mientras está haciendo los bocetos de la Capilla Sixtina, claro. O ver a Beethoven componiendo, o a Mozart componiendo, o a Newton pensando su idea, o qué sé yo, o a una persona cualquiera de Jerusalén, ponele, a ver si o con Pablo, ponele, a ver cómo es el asunto acá. Vos estás armando esta religión, cómo vos sos judío, pero estás admitiendo gente, claro, ¿no? Infinitas cosas, sí, ¿no? Pero buenísimo. si tuvies que elegir uno, lo elijo ese. Y creo que no me arrepiento, pues en estos 5 minutos estuve pensando, pero como también era muy importante para mi viejo. Mi viejo lo hablaba. Hay algo de tu historia personal con eso. Sí. Y después de una valoración posterior de la metafísica de él y de toda la gravitación que tiene una mente como esa en el pensamiento de hoy, después de 2000 años. ¿Cuánta gente real puede tener 2200 años después, o 2000 tantos años después, leerse como actual, ¿no?
¿Hay algo que sabes hoy que hubiese estado bueno saber cuando empezabas hace mucho tiempo? ¿Hay algún tipo de conocimiento práctico o filosófico que te hubiese gustado tener cuando tenías, digamos, 21 años, cuando te fuiste de Tucumán? Eh, Conocimiento práctico no sé, pero sí eh, una valoración de lo que, digamos, nosotros hemos construido carrera, digamos, hemos explorado cosas, pero hay una construcción carrerística de los proyectos científicos, culturales, estéticos, empresariales que hemos encarado. Y yo creo que en ese desarrollo la importancia de lo que significa las relaciones humanas, yo no lo tenía tan claro. Mm. De que todos estos emprendimientos, por más que sea científico, la física, la música, son proyectos sociales y de suprema importancia cómo se vincula uno con los otros. Y eso yo no lo tenía tan claro Claro. cuando empecé. Y decir suprema importancia está buenísimo, pero se me ocurren dos interpretaciones extremas, seguramente Sí. hay más, pero una es decir, es importante para ser efectivo y eficiente, es decir, Sí. ser eficaz haciendo Sí. esas cosas. Y el otro es importante porque eso es lo que nos hace sentir bien, tener vínculos de calidad. Las dos cosas. Pero quizás cuando lo estaba diciendo estaba pensando más en la eficacia, ¿no? Hay que saber conectarse con gente más inteligente que uno. Hay que saber vender en el sentido amplio, comunicar, mostrar lo que uno hace. Hay que desarrollar vínculos porque te hacen sentir bien, porque tu obra no tiene sentido si no la recibe otro. Y porque es fundamental que uno lo que está haciendo es por una tentativa de contacto con otros. Y lo está haciendo como artista, como empresario, y eso es algo que ahora lo desarrollé y que quizás lo hubiese desarrollado con mayor intensidad si lo hubiese tenido más incorporado de entrada, ¿no? Que todos son ejercicios que te hacen sentir bien, pero que hacen a la eficacia de tu proyecto y si uno es artista o es científico, lo que está buscando es mostrar lo que está. Y si te hace bien mostrar, te va a hacer bien escuchar a otros y relacionarte con otros y vincularte con otros y difundir lo tuyo con otros y ser un canal de difusión de las obras de otros. Está bueno porque esto es esas cosas Y típicas. valorar lo que hace el otro. Sí. Decretar a los celos y al ego como enemigos mortales. ¿No? Está buenísimo. Creo que es la típica sabiduría que llega con el tiempo y que es difícil o casi imposible de enseñar a alguien más joven, inclusive a uno mismo más joven. Claro. Porque se aprende viviendo nada más. Sí, ¿no? pero yo mil veces hago el ejercicio de volver en el tiempo y agarrar, che, Alberto, vení, tomemos un café, ¿no? Vos te espera tal cosa, tranquilo con esto, Claro. ¿no? Cuando escribo mis cosas, me estoy escribiendo a mí mismo cuando era chico, ¿no? Pero es cierto, son cosas difíciles de comunicar porque hay una apreciación. Es difícil que alguien de esa edad o que yo de esa edad escuche eso. Claro, y sobre todo por el rol del ego, ¿no? Que decías antes, Sí. el rol que el ego juega y la competitividad. Sí. Pero capturar el hecho de que si uno se saca el ego de encima, o por lo menos los celos de encima, el hecho de que uno se está comparando con otros, puede ser mucho más eficiente. Sí. Porque celebrar el éxito de otro como propio te agranda el propio, te agranda el tuyo. O sea, si me alegro de que llegue a lo que ha llegado, porque eso ahora me pone a mí en otro lugar. Me alegra y me ayuda y me expande, me inspira, ¿no? Pero es muy difícil, sobre todo al principio. Claro. ¿Sentís, Alberto, que tenés alguna opinión sobre el tema que sea distinta a la que tiene la mayoría o mucha gente? Respecto a mis colegas, o por lo menos de gente que tiene una afinidad intelectual conmigo, yo diría que para mí la religión es un tema
interesante dentro de los científicos. Ajá. Y yo creo que hay una corriente de ateísmo que ha surgido en los últimos tiempos. Y mi postura de que el ateísmo es una actitud anticientífica me distingue del resto de mis colegas. A ver, contame O más. por me lo interesa. menos eso yo que siento que pienso así y que cuando la expreso me siento que no tengo la respuesta que tengo ante otras ideas, ¿no? Contame cómo es. Yo creo que la existencia de Dios o por lo menos de una entidad más allá del mundo físico, es un problema interesante, Ujú. ¿no? Y que un teólogo tendría que estar abierto a la posibilidad de que yo demuestre que no. Y un científico tendría que estar abierto a la posibilidad de que yo demuestre que sí, existe. Pero no es una actitud que yo veo frecuente, ¿no? Entonces, negar que existe esa entidad más allá del mundo físico, categóricamente, es una actitud anticientífica, porque yo primero para negar algo tengo que formularlo, y negar categóricamente no es una actitud científica. Porque yo hasta ahora todos los cuerpos que vi caen para abajo, de arriba para abajo. Pero no existe una demostración, o por lo menos no puedo argumentar de que no exista un objeto que, de ese punto de vista. Por otro lado, la caída de los cuerpos es un problema que está definido físicamente con un experimento que lo contrasta, por lo menos. Ese experimento no existe en ese caso, por ahora. Es una pregunta abierta. Y yo creo que puede ser una pregunta que esté dentro del universo de las preguntas físicas o científicas. De si hay una entidad, como el teorema de Gödel. El teorema de Gödel muestra que hay enunciados que son, así llamémoslo, verdaderos, en el sentido de que no son falsos, pero no son demostrables, ¿no? Toda teoría suficientemente poderosa para que contenga la matemática contiene enunciados indecidibles, que no sabemos si son demostrables, si son verdaderos o falsos, digamos, ¿no? Y eso es un teorema tremendo, porque es un teorema sobre la matemática, sobre la estructura de la matemática. Yo pienso que como alegoría tendría que haber algo equivalente dentro del universo físico. Que hay, o no hay cosas, o sí hay cosas más allá, que puedan tener una gravitación en sentido de influencia impredecible o incontrolable. O sea, creo que es un problema. Yo no puedo ser ateo ante esa posibilidad. Claro. O sea, serías más agnóstico en ese Sí, sentido. sí. Porque no sabes. Soy agnóstico, pero me parece que los científicos ateos no están siendo coherentes con su postura científica. Sobre todo los más extremos que son ateos militantes. Exacto. Y esa militancia atea surge de un problema, es un corriente que tiene su raíz sociológica en el diseño inteligente, básicamente, en el fanatismo de la interpretación literal de la Biblia y demás, que bueno, eso es intolerable, por cierto. Que negar la evolución, entonces ante eso reaccionan, hay un movimiento de científicos prominentes que reacciona, me parece a mí, exageradamente ahí, ¿no? Si bien mi centro de gravedad está mucho más cerca de Richard Dawkins que de un tipo que defiende, o de alguien que defiende el diseño inteligente, pero me parece que hay un punto que es demasiado. Está genial. ¿Cambiaste de opinión sobre algo recientemente? Algo que venías pensando en una dirección y decís, no, sabes que estaba equivocado. Tan equivocado, no sé, pero... O un poco, aunque un sea. poco. Bueno, Sí. Sobre mí, siempre cambié mi opinión en los últimos tiempos, digamos, de valorarme a mí mismo un poco más, ¿no? Ajá. Siempre fui muy cruel con mi trabajo, con mi autocrítica y qué sé yo. Y creo que gradualmente me estoy amigando con lo que hago. O sea, te pegabas. Podría ser mejor, tendría que ser mejor. No, esto todavía está. Bueno, en ese sentido, con respecto a las pseudociencias, que yo soy un defensor de la ciencia versus las pseudociencias, estoy cambiando mi actitud hacia la pseudociencia. Creo que hay que escuchar un poco más todo aquello que sea un lenguaje alegórico y que dar lugar a un punto en el que aquellos que practican las pseudociencias y no sostienen que haya una base científica, ¿no? O sea, yo
estoy convencido de que no hay una base científica, pero creo que también hay un terreno de tolerancia en el que yo siento que estoy cambiando un poquito en cuanto a mi actitud. Esto es muy reciente, digamos, ¿no? ¿Eso es parte de lo que quisiste contar en tu charla en TX Rosario? Claro, pero lo conté desde un lugar Margarita se llamaba. Claro, con Margarita, pero me parece que fui muy antagonista con Margarita y creo que todavía hay un lugar para acercar un poquito un poco más, sobre todo para que aquellos que practican eso valoren la ciencia un poco más, y para que nosotros, los que valoramos y que creemos que eso están en contradicción con algunos principios, para que abramos la posibilidad de que esos sean alegorías y que sean experiencias del tipo inspiradoras, o que nos puedan nutrir en algún lugar. Que nos puedan nutrir desde algún lugar, que no necesariamente haya que combatirlas por el hecho de que contradigan la ciencia, ¿no? Claro. Bueno, para los que no vieron o no escucharon tu charla en TX Rosario, después la voy a poner en aprenderdegrandes.com/Alberto. Bueno. Ahí vamos a poner algunos links de esas cosas que estamos conversando, así que recomiendo que vean la charla de Alberto en TX Rosario. Qué bueno poder charlar así despacio y poder expandirse, porque normalmente las entrevistas son de 15 minutos y ya están mirando la hora, viene la tanda. Yo ni sé hace cuánto que estamos charlando. No tengo reloj, tampoco. No tengo ni idea, y me encanta haber perdido noción del tiempo. Sí. ¿Qué es lo que te sorprende? ¿Qué te asombra? ¿Qué son esas cosas que ves y decís, wow? Mira, como un poco retomando lo anterior, a mí yo me sorprendo de todo, porque el hecho de existir es rarísimo. Entonces, lo que uno hace cuando va madurando y creciendo es ignorar olvidarse de que todo es sorprendente, ¿no? Pero hablábamos de GPS, pero hablamos del hecho de existir, digamos, ¿no? Yo tengo una canción que es bonito, que le gustaba a Mercedes, que la escuchaba mucho, que habla de eso, ¿no? Del sentido de qué raro que es todo, ¿no? Y por supuesto los avances tecnológicos son algo que digamos, no dejan de sorprenderme, aun cuando uno entienda la hidrodinámica, pero termina. El avión que vuela. El avión que vuela. No puedes creer. O sea que yo tengo un sentido de asombro constante ante prácticamente todo. ¿Tenés dentro de todo esto alguna habilidad inútil que vos consideres inútil? Mira, no sé, porque en un punto todas mis habilidades son inútiles. Si uno piensa en el sentido de la utilidad versus... Cuando me preguntan de qué sirve lo que haces, esa es la pregunta, y yo no lo pienso así, en el sentido de que no me parece una pregunta relevante, porque la dualidad de la búsqueda de la utilidad versus el sentido. No me interesa la utilidad. Si bien es cierto que uno en el mundo práctico las cosas que buscamos como científicos terminan teniendo aplicación, pero a mí me interesa más la búsqueda del sentido que de la utilidad, y eso es lo que me mueve como científico y me mueve como artista. Entonces, ¿de qué me sirve dibujar? No le veo la utilidad, entonces es una habilidad inútil. Tocar la guitarra, ¿de qué sirve tocar la guitarra? Bueno, es una habilidad inútil. Después, por supuesto, tengo esas habilidades que son inútiles en el sentido más extremo, como yo te puedo calcular la velocidad de una ambulancia cuando va pasando por el efecto Doppler. ¿De qué me sirve eso, no? ¿En serio? Porque ves la nota, cómo va cambiando. Claro, cuando cambia la nota, yo te digo la velocidad. ¿Tenés oído absoluto? ¿O? No hace falta de oído absoluto. Es relativo, nada más. Claro, es relativo, porque cada semitono es el 6% de frecuencia. Entonces, si la ambulancia se mueve al 3%, se acerca y se aleja al 3%, hay un cambio del 6% de frecuencia. O sea que por cada semitono, como el cambio de frecuencia es el cambio porcentual de la velocidad respecto a la velocidad del sonido, entonces si la ambulancia se mueve al 3% de la velocidad del sonido, que es 36 km por hora, percibís un semitono. Entonces, por cada semitono que notas de cambio en Fórmula 1, hace... son 5 semitonos, 6 semitonos, 240 km por hora. Y yo con los aviones también juego. Espectacular. Nunca había pensado en esa posibilidad. Claro, porque el cambio porcentual es lo que importa. Claro. Entonces, si
3% de la velocidad del sonido es más o menos 10 metros por segundo, son 36 kilómetros por hora. Entonces, si un corredor de 100 metros, Usain Bolt, viene cantando el cumpleaños feliz, cambia un semitono cuando pasa, ¿no? Entonces, siempre hago el ejercicio cuando voy con amigos, esa va tanto. O cuando vas caminando, es decir, caminas rápido, las alarmas de los estacionamientos en Buenos Aires cambia un cuarto de tono más o menos. Y eso puedes distinguirlo. Y lo distinguís porque vas caminando a una velocidad Wow. Es chiquito, pero si vas en bici lo notas. Es súper original esta habilidad inútil, me encanta. Bueno, ¿qué me sirve? Yo me divierto calculando la velocidad de los aviones cuando pasan por mi casa. Yo vivo cerca de un estadio en Ann Arbor y cuando hay partido pasan los aviones de publicidad. Entonces me divierto calculando la velocidad. ¿No? Está buenísimo. Libros. ¿Cuáles son los libros que te marcaron? ¿Cuáles son los libros que hicieron que seas quien sos vos hoy? ¿Cuántos tengo? Porque tengo una... Empezá con 2 o 3. Empiezo con 2 o 3. Mirá, ficciones de Borges y los poemas de Borges son de lo que más me marcó, ¿no? Y me siguen marcando mi manera de pensar y en la medida en que pensar tiene que ver con el lenguaje, y ese lenguaje de Borges a mí me influyó mucho y me sigue influyendo en mi manera de hablar y en mi manera de pensar en un punto. Libros, o sea, yo no sería la persona que soy si no hubiese leído a Borges, creo yo. Y hay otros libros que me marcaron como un antes y un después, que son El Principio de Newton, por ejemplo, que es un libro... ¿Leíste el Principio, el original? Sí. Y lo leí y después... mi último libro tiene un capítulo dedicado a la lectura detallada del Principio. ¿Cuál es el nombre de tu libro del último? El Principio de Mínima Acción, Historia y Física, en inglés. Está en Cambridge University Press. Cuando yo era chico, mi viejo, que era filósofo de la ciencia, tenía el Principio y él era muy bueno, enseñaba filosofía de la ciencia, entonces le interesaba la física, la matemática, tenía una lectura bastante a nivel, digamos, segundo o tercer año de la facultad de física. Tenía un nivel bastante interesante. Sí, sabía cálculo. Pero con geometría era pésimo. Y me dice, no, yo cada tanto abría el Principio y me dice, no, eso es ilegible, me dice, es imposible, porque es todo geometría, el Principio. Y a mí me quedó eso. Yo tengo que alguna vez leerlo a este libro. Y cuando llegó el momento, hace unos años, empecé a leerlo y un poco a publicar algunos papers como guía de lectura de las proposiciones. Y a mí me fue revelador, digamos, estar leyendo algo que el tipo incluso... Dicen que Newton lo escribía en lenguaje geométrico para que sea difícil a propósito, para que no lo entienda nadie, porque él quería dejar sentado su método. Y ese libro para mí fue, antes de leerlo, antes de entenderlo y después de entenderlo, porque es muy arduo, tener que meterte adentro de cada cosita geométrica, pero cuando lo vas entendiendo, decir, wow, no es difícil, es arduo, necesitas paciencia. Claro. Meterte adentro de ese berenjenal. Quiero hacer doble clic un segundo en lo que te ¿Doble clic? Sí, vamos a hacer doble clic, a ir en más profundidad. Esto que te dijo tu viejo me parece re interesante, pues si tu viejo te dijo, no te metas acá, no se entiende nada, eso podría haber habido 2 futuros Albertos. El Alberto que dice... bueno, sí, me lo dice. No, me dijo, no, es autoridad paterna. Sí. Y está el otro estilo que decir... No. Tengo que entender exacto, esto. Que no sé, sí. ¿Por qué me dijo eso? Yo creo que ir por un lado o por el otro hace la gran diferencia. Es una de las cosas que hacen la gran diferencia entre que uno pueda desarrollar. Es esa curiosidad que te mata. Sí, y además un desafío, claro. Porque el desafío, la curiosidad y el desafío. Esa combinación que sería espectacular encontrar cómo hacer para que los chicos desarrollen esa capacidad, ¿no? Esa capacidad de decir ante la prohibición o la recomendación de no. Sí. No, ¿sabes qué? Claro, pero lo que pasa, está buenísimo esto, pero yo creo que en el fondo lo que hay que hacer es cada vez menos prohibición de no. Y yo creo que mi viejo lo consiguió sin proponérselo, en este caso, porque él con el resto siempre fue avanzar porque vos lo vas a hacer. Y eso es la clave de la educación. No enseñar el error, no enseñar que esto está mal o que el cubito va acá y que tenía que ir adentro.
preservar ese instinto de curiosidad, ese instinto de hacer, de aprender, de dibujar, de cantar que tienen los niños, ¿no? Y como mi viejo hasta mi adolescencia lo había preservado, esa frase de él para mí fue... es la única vez que yo recuerdo que él me haya dicho esto es muy difícil para vos, o es muy difícil. Claro. Y Porque, vos lo viste como un desafío. Yo digo, ¿y esto qué? ¿Por qué no? Claro. ¿Cómo que no? Si todo lo demás sí. Claro, ¿por qué no? Claro. Y era porque él tenía dificultades de visualización. Con la geometría no le gustaba tanto. Y como yo, no sé, naturalmente por mi interés por el dibujo, quizás es algo que me gusta mucho, la visualización, la parte visual de la física, los diagramas, la geometría. Y además, agrego, digamos, que las demostraciones geométricas son más estéticas que las demostraciones con cálculo, porque en el cálculo uno tiene una receta mucho más poderosa, claro, como dibujar con la computadora, mientras que la otra, cada demostración tiene su identidad, vos tenés que buscarle la vuelta, no hay una receta para las demostraciones geométricas. Y Newton hace eso, digamos, entonces a mí me encantó leer ese libro. Hay un libro de William Styron que también me gustó mucho. ¿Qué es? Más reciente, que es un libro sobre la depresión, pero que es un libro muy positivo sobre el estado depresivo, cómo se sale del estado depresivo. Y es William Styron, el autor de La decisión de Sofía. Es un libro que me gustó mucho. Después los libros de divulgación que leí de chico. ¿Cuáles son los que te impactaron? Me impactaron mucho la colección de Asimov, El electrón es zurdo. Me encantó eso. Yo quiero escribir que algún adolescente lea mi libro como yo leía el libro de Asimov. Ese es tu sueño. Sí. Asimov o Gamov, 1, 2, 3 infinito. Sí. Martin Gardner, la columna de Martin Gardner en el Scientific American. Los libros de él sobre eso, el científico amateur, esos libros. Después hay, bueno, muchos libros de Juan Rulfo, el Llano en Llamas de Juan Rulfo, más que Pedro Páramo. La literatura latinoamericana. Hay libros que leí que me influyeron muchísimo, que me cambiaron, pero que después envejecieron en mí. Como por ejemplo Las venas abiertas de América Latina de Galeano, que en ese momento fue para mí un antes y un después. Pero después lo leí de vuelta y le perdió valor para mí, o por lo menos todo el valor que en ese momento, el valor revelatorio que para mí tenía. Y eso es lo que no me pasa con Borges. O con Uno y el infinito de Sábato, por ejemplo, que es un libro que a mí me dio vuelta en su momento. ¿Y te sigue dando vuelta? No, ya no. Ya no. Ese también perdió... Sí, perdió mucho para mí. Sobre todo las frases. Hay frases despectivas, un poquito que no... Eso es por también evolución social, quizás, supongo, de ciertas normas que teníamos. Claro. Pero ahí te das cuenta cómo hay escritores que se sintonizan con el momento y otros que se sintonizan con la historia. Con la naturaleza humana. Claro. Borges, y que al sintonizarse y que escriben para otro tiempo. Imagínate en el año 42 escribir Tlón. Sí. Está loco, ¿quién te va a leer? Claro. El tipo está escribiéndolo para... Creo que de hecho no lo leían tanto en ese momento. Y no lo leían tanto, pero a ver, ¿cuántos pueden leer Tlón Uqbar Orbis Tertius, año 42? Es como un milagro que el tipo se haya puesto a escribir eso. Y después es tan bueno, todo o se convierte en bueno a la luz de los escritores que van generándose a partir de su literatura, ¿no? Porque hay toda una literatura que surge de ahí y que lo hace mejor, porque como Shakespeare. En cambio, con Un universo de Sábado no pasó eso, en mi opinión. Pero sí era un libro que a mí me pautó mucho leer esas cosas, tipo medio aforístico, y yendo de la literatura a la ciencia, a la sociedad, al socialismo, y además quizás también por cómo se distanció, cómo se desencantó el de la ciencia, ¿no? Cosa que en ese momento yo lo leía como algo interesante y hoy yo no me conecto con ese desencanto. Claro. ¿No? Pero sí fue uno de los libros que me influyó. Está buenísimo.
Si alguien te despertara a las 3 de la mañana y te sacudiera y no puedo hablar, te preguntara, Alberto, ¿de qué trabajas? A las 3 de la A mañana. las 3 de la mañana. Y yo le tengo que contar bien. Tenés que contestarle lo primero que te salga, ¿de qué trabajas? Un artista en el sentido amplio. Un artista en el sentido amplio. Sí. Decime más, ¿qué es eso? Y bueno, pues eso es lo que le contesto, digamos, ¿no? Sí, sí. Porque yo creo que el científico está dentro del arte, del concepto abarcador del artista, de que trata de dar sentido a la existencia, ¿no? En esa amplitud está la ciencia. No, diría más que el científico en el sentido amplio. Eso es lo que se me ocurriría. No sé si me desperté bien. Sí, sí. No sé qué tomé la noche anterior. Pero, dependiendo de eso, sí. Vale, claro. Pero sí, yo me conecto más con eso, con la idea de que la ciencia es un hecho artístico, en el sentido... casi un hecho artístico más. Está bueno. Viste que en situaciones sociales solemos contar anécdotas, ¿no? Estamos en la sobremesa de una cena con amigos o con familia y no sabes lo que me pasó y empezás a contar y hay algunas anécdotas que funcionan y entonces tendemos a repetirlas. Sí, sí. ¿Cuáles son tus anécdotas o tu anécdota? ¿Tenés alguna? Yo tengo varias, pero la que más conté es mi encuentro con Borges. Me lo contaste a mí, pero recordame. Sí, lo conté muchas veces y creo que no le agrego mucho cada vez, pero bueno, pero cada tanto. Dicen que lo que recordamos no es la anécdota, sino la última vez que la contaste, claro. Bueno, la última vez que la conté fue la noche siguiente a mi casamiento. Mis padres estaban parando en el Hotel Dorá, que está en la calle Maipú al 900, al frente de la casa de Borges. Y voy a saludar a mi viejo, estaba Borges ahí comiendo con una persona, que era una mujer que después, mucho tiempo después, indagué que era Estela Canto. Y mi viejo me dice, mira quién está ahí. Y yo digo, wow. Y me puse a mirarlo. ¿Qué edad tenías vos? 24. Okay. Me puse a mirarlo porque como se ve en las estatuas, porque el tipo era ciego, era mi ídolo absoluto. Lo puedo ver, el tipo estaba comiendo arroz blanco con Estela Canto y me dice, vamos a charlar con el tipo. Me dice mi viejo, pero vos estás loco, ¿qué voy a decirle yo a Borges? Y mi viejo insistió y fue y le dijo, le preguntó a Estela si podía... sí, bueno, y dijo que sí, que después de almorzar vayamos a charlar y fuimos y mi viejo le hizo un montón de preguntas y el tipo estaba pero fascinado con las preguntas. No... ¿Fueron al departamento de él? No, ahí nos sentamos en la mesa. Sí. Y inclusive ese día, cosa que yo reconstruí a posteriori, un elemento nuevo de esta charla, de las últimas veces que la conté, años después leí una biografía de María Esther Vázquez de Borges, en el que cuenta que Borges se junta a almorzar con Estela Canto, cuando Estela Canto fue uno de sus grandes amores. Uh-huh. En ese año se reúnen porque Estela Canto estaba mal de dinero y necesitaba permiso para vender el original del Aleph que Borges se lo había regalado. Y se toman una botella de Borges cuenta que se tomó una botella de vino blanco. Y yo tengo la foto de la botella de vino blanco y era el mismo año. O sea que ellos no se encontraban a menudo. Ese día es cuando Estela Canto le pide permiso a Borges para vender el manuscrito del Aleph. Y entonces ahí mi viejo le hizo varias preguntas y yo, por ejemplo, cosas que las conté, pero que yo las viví en ese momento. Mi viejo decía, ¿cómo es que usted, que no cree en Dios, escribió tanto sobre Dios? Y dice, pero yo escribí mucho sobre el Minotauro también, dice Borges. Uh-huh. Y después de varias preguntas que le hizo mi viejo, que era el único, yo no me animaba, le dije que había leído su obra y de que en el Balseiro había un texto de física, física térmica, el libro de Charles Kittel, donde lo citan a él como un problema final de capítulo, lo recomiendan la lectura de la Biblioteca de Babel como un texto literario científico, ¿no? Y le conté a él que nosotros lo leíamos y él me dice, no sabía que
No, pero usted los físicos lo citan muchísimo. Él dice, no, yo lo único que sé de física es cuando mi papá me mostró cómo funcionaba el barómetro, hizo un gesto así, no, pero nosotros lo estudiamos. Pero qué imaginativo los físicos, me sentí. Bueno, esa es mi historia que la conté, pero ya más de las veces de las que puedo contar. Está buenísimo, está buenísimo. Bueno, Alberto, me encantó conversar. No tengo ni idea hace cuánto estamos yo hablando. Tampoco, y eso me parece fantástico. Maravilloso. Me encantó charlar, las preguntas buenísimas. Y lo que tienen estas charlas es que te hacen repensar todo, ¿no? Muchas cosas que dije que por ahí no había pensado antes. ¿Cómo qué? ¿Te acordás alguna de las que dijiste que pensaste ahora? Por ejemplo, ¿qué haría distinto? Esto de los vínculos. Los vínculos. ¿Sabes que eso es recurrente? Volver en el tiempo. Esa es recurrente, la de los vínculos. Casi toda la gente con la que converso en Aprender de Grandes y en otros lugares lo pone a eso en un lugar casi como arrepintiéndose de no haberlo puesto antes en su vida en ese lugar. Bueno, eso es lo que me pasa a mí. Arrepentir es la palabra, pero sí. No arrepentir, es la sensación de que es algo que recién ahora estoy valorando. Exactamente. En todos los sentidos. Vos hiciste un gesto de acá, y la Sí. importancia y el placer, en todo sentido. Se trata de eso. Se trata de eso. El viaje en el tiempo también estuvo bueno porque me hizo pensar en cosas. Los libros ya me lo hicieron otras veces, pero siempre el primero y el segundo no tengo duda, siempre. Claro. Borges, ficciones y el Principio. Y después vienen libros que cambian cada vez. ¿no? Pero sí, hay varias cositas. Y la naturaleza, la dinámica propia del diálogo, estar hablando con un físico y poder usar un lenguaje afín, que yo sé que me estás entendiendo, también me pone en otro lugar. Claro. Así que, buenísimo. Está genial. Bueno, gracias. Muchísimas gracias a vos. Fantástico. Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde me junto a conversar con gente que admiro para aprender de ellos y así seguir aprendiendo durante toda la vida. Aprender de Grandes está disponible tanto en audio como video y pueden suscribirse haciendo clic acá abajo. Los espero en Aprender de Grandes para seguir aprendiendo durante toda la vida.